Hola, ¿qué tal amigos? Soy Paola Andrea Ramírez, estoy estudiando en la UNAD Gestión de Transporte y hoy les traigo una pequeña reseña sobre la historia del transporte por carretera en Colombia. Entonces vamos a iniciar con la creación de la rueda. Siempre se ha sabido que el hombre ha luchado por ahorrarse tiempo y esfuerzo. Fue así que se inventaron la rueda en aquella época de los sumarios que no se sabe con exactitud su fecha, inicialmente con una rueda en piedra, que posteriormente fue en madera con clavos sobre dos ruedas y un eje, hasta llegar al hoy en día lo más conocido como la llanta. Luego vino la época de los romanos. Durante este tiempo domesticaron los animales para el transporte, que generalmente eran toros y caballos. Fue utilizado durante las guerras y ellos también crearon las primeras vías, que eran hechas más que todo en piedra. Esta, esta época fue utilizada durante muchos años hasta que vino la revolución industrial. Se dio en el siglo XVII y XVIII. Con ella, con todo lo que vino con ella, principalmente vino la creación del tren a vapor. El primer intento de locomotora fue creada por Richard Trevithick en 1804, y aunque esta máquina era de muchísima contaminación, fue un gran paso para comunicar al mundo entero. Fue así que llegó el primer transporte terrestre a Colombia, por las vías férreas de Panamá, recordando que Panamá antes pertenecía a Colombia. Esto fue en 1828, pero sí, el transporte regional fue en el año de 1884, que este se daba por tracción de mulas. Estos animalitos jalaban los carros denominados el tranvía, el cual iba sobre rieles que en esa época fueron construidos en madera, pero que con el tiempo fue reemplazado por rieles de hierro. Esto duró prácticamente 25 años, hasta que llegó el tranvía eléctrico en 1910, el cual reemplazó a los animales. Esto dio pie para ampliar los barrios en Bogotá, pero en 1948 fueron quemados varios vagones. Esto se dio tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Pero en sí, el tranvía dejó de funcionar en 1951 bajo el mandato de Fernando Masuera. Para el siglo XIX y XX todavía se utilizaban los animales para transportarse intermunicipalmente. Cuentan mis ancestros que de El Meta, de Villavicencio hacia Boyacá, más o menos en 1950, todavía caminaban, se iban caminando y utilizaban las mulas para cargar la comida y lo que llevaran. En este siglo, en 1917, llegó el primer camión de carga. Era muy novedoso y realmente no servía para muchísima carga como los de hoy en día. Era poquito y así se ha ido mejorando progresivamente. También se implementó la bicicleta, que era asequible para la mayoría de la población. Llegó el primer vehículo particular, el Bio Bouton, a Medellín, que, que era modelo 1900, pero llegó en 1899, bajo la propiedad de Carlos Amador, que era un economista minero y agricultor. Luego, en 1948, luego del tranvía, llegó el trolibús,
que este funcionaba a través de electricidad, un cable en la parte de arriba y por rieles también. También se crearon las primeras empresas de transporte público. Estas empresas eran privadas, pero trajeron algunos buses Chevrolet y Ford que fueron utilizados por mucho tiempo, que eso sí los alcancé a conocer. Y luego vinieron las busetas. Hoy en día, en el siglo XXI, se ha ido mejorando, innovando, es lo que se ha hecho. Ya llegó el Transmilenio en el año 2000, los buses intermunicipales, las tractomulas y lo más sonado en este momento que es el transporte de eléctrico otra vez, 100% eléctrico para mejorar el tema del, del ambiente, de que no contamine. Y eso sería todo. Muchas gracias.